hola nuevamente a todas las profesoras, profesores, administrativos, bueno, toda la gente que está tomando este curso de narrativas digitales en el marco de la creación de la marca docente. Hoy, o más bien, esta pieza, este video específico que estamos haciendo precisamente con StreamYard, algo que estaremos reforzando a lo largo del curso, es para que conversemos con un profesional al que, bueno, quiero, admiro muchísimo, una persona con la que hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes ámbitos, me ha colaborado ya un par de veces, incluso siendo jurado, porque es una persona que maneja muy bien precisamente este tema, el marketing, la comunicación dirigida a la construcción de la marca. Tiene experiencias tanto en las marcas institucionales, comerciales, pero por supuesto nos va a hablar mucho de qué implica en la creación de la marca personal. Y algo muy importante, también es docente universitario en varias instituciones. Por eso yo les quiero presentar a mi gran amigo Helmut Moreno. ¿Cómo estás, Helmut? Hola, querido Pablo, ¿cómo estás? Un placer estar acá siempre contigo en cualquier escenario y bueno, siempre dispuesto a establecer comunicación contigo. Excelente. Bueno, Helmut, empecemos. Cuéntanos o cuéntale a la gente que no tiene la oportunidad de conocerte un poquito de tu trayectoria, cuál es tu profesión, en qué ámbito, sobre todo de lo que nos atañe en este curso, te has podido desenvolver. Bien, bueno, yo soy comunicador social, guión periodista en el pregrado. Soy especialista en alta gerencia y también MBA. Tengo experiencia en el tema de oficinas de mercadeo, oficinas de comunicación de algunas organizaciones importantes en Colombia, como la Cámara Colombiana de Infraestructura, que es el gremio de la infraestructura. Estuve también en marcas como COAG. Bueno, hoy se llama COAG, pero en un tiempo era Arby, Pronto y Bicool, tres marcas que existían antes de que el grupo Inditex llegara a Colombia, con Bershka, Zara, Duty y las marcas del grupo. Estuve también trabajando en el departamento de mercadeo de la organización Panamericana o Panamericana SA, una empresa que tiene hermanas, o sea, es hermana de otras empresas, pero digamos que es la que más se ve, que es la de la del letrero naranjita con blanco y negro. Entonces, bueno, también pues trabajo en otras universidades, en todo la línea de comunicación organizacional y comunicación digital. Bueno, Helmut, tranquilo, imagino, bueno, el frío a todos nos tiene tranquilo, tosiendo un Saliendo poquito, no te todo. preocupes, esta es una conversación precisamente muy natural, muy familiar. Empecemos por lo básico, Helmut, porque bueno, de pronto es algo que pensamos que ya entendemos qué es, pero puede que no del todo. Acabas de nombrar, bueno, esa marca naranjita, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que significa realmente una marca? Hablemoslo a nivel comercial, lo que normalmente nos encontramos en el mundo capitalista, cuando vamos al centro comercial, cuando hacemos compras, cuando miramos los productos de la canasta familiar. ¿Qué es una marca? Y brevemente, ¿cuáles considerarías que son como los componentes de la marca o qué hace que la marca genere una narrativa, una historia? Cuéntanos brevemente, como decimos oficialmente, para dummies. Ok, para Dummies, una marca básicamente es la suma de unos conceptos que desde la comunicación externa busca que ciertas audiencias comprendan. Punto final. Es básicamente eso, es una sumatoria o es la sumatoria de muchas emociones que una organización que construye una marca, que construye un buen nombre, que construye una identidad, quiere hacer llegar. Es la forma en que se entrega un mensaje. Entonces a veces tú sabes que raras veces un emisor está en línea con el receptor y por eso es tan difícil la comunicación. Las marcas en el mundo lo que hacen es ponerse en el juego de las personas, en el radar de los demás para posicionarse de determinada forma o de determinada manera. Si yo te pregunto a ti, Pablo, oye, vamos a almorzar a cualquier parte. Si en Bogotá te pregunto eso, tú de las tres primeras opciones o cuatro me vas a decir crepes and waffles. ¿Por qué? Seguro, estaba pensando en eso. Exacto, entonces eso se llama un destino en mercado. Si tú dices, yo quiero comprar un saco de la marca que tú tienes en este momento que a mí me encanta, Tommy Hilfiger, entonces yo
pienso en esta marca y es porque yo ya tengo, o esa marca está en mi radar. Si yo te digo, mira, quiero algo para el dolor de cabeza, entonces vas a nombrar 5 o 6 marcas. Yo quiero algo para pegar icoporro, entonces busco X o Y marca. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con la suma de emociones y con la suma de significados que una organización quiere dejar implantada en una audiencia. Es como la teoría, digamos, dijéramos, de la aguja hipodérmica, ¿no? Inyectamos un pensamiento y ahí quedamos. Eso es lo que una marca hace. Excelente. Helmut, me gustaría eso, que a partir de un ejemplo para seguir con este referente, que es el que seguramente más conocemos, insistimos, las marcas comerciales. Sí. Bueno, cojamos una marca y precisamente cómo se construyen esos elementos que nos acabas de nombrar. Cómo a partir, o sea, cómo es que se construye eso que tú dices, es importante saberlo comunicar a quien le quiero llegar y que sea permanente, ya que pues la comunicación entre el emisor y el receptor evidentemente no está siempre de manera sincrónica, sino que debo dejarle una serie de valores e ideas que estén reforzando. ¿Eso cómo se construye? Colores, nombres, pero sobre todo nos interesa cómo se construyen narrativas, que ese es un concepto interesante. Sigamos un poquito en este ámbito comercial, eso, y con ejemplos. ¿Cómo se construye eso, Helmut? Básicamente, ok, te puedo hablar de varias marcas. Yo, digamos, soy fanático de varias marcas. Digamos, las personas más cercanas saben que soy un entusiasta de los relojes, de la relojería, y también tengo amor por algunas marcas que son comerciales. Por ejemplo, vamos a hablar de una marca llamada Apple. Es una marca que todo el mundo conoce. ¿Qué es lo primero que la gente sabe de Apple? Que para tener un aparato de Apple tienes que pagar. No hay opción. Tú nunca vas a ver cualquier aparato de ellos hoy con el 80% de descuento solo por hoy. Eso básicamente está explicado en una cosa que se llama el marketing mix, que son 4 variables que son precio, plaza, producto y promoción. Y la promoción es la descripción numérica de la estrategia. Entonces, yo no voy a poner a mi marca en 80% de descuento porque no quiero que el valor percibido de mis clientes sea tomado porque como que hoy puedo rebajarme tanto por ciento. Entonces se convierte en una cosa aspiracional, o sea, tengo que subirme a ese carro para sentirme de cierta manera como ellos me lo comunican. ¿Es la mejor marca que podemos comprar con el dinero que tenemos? No, no es la mejor. ¿Que hay otras marcas que hacen más cosas por menor dinero? Sí, pero esto te da un poco de sindéresis. Cuando tienes todo el ecosistema, entonces te vuelves un fanático, un religioso de la marca. Y así hay muchas marcas. Entonces, por ejemplo, en la relojería, si tú tienes en este momento un ejemplo aquí en pesos colombianos, o vamos a ponerlo en dólares, si tienes en este momento $20 en el bolsillo o $30, no existe ninguna mejor marca para comprar un reloj que la japonesa Casio. ¿Es la mejor? No. ¿Por ese precio? Sí, tal vez, pero hay otras que vienen empujando con fuerza como Pagani Design, que es una marca que entró hace poco y está ofreciendo muchos relojes muy bonitos con excelentes materiales a un costo, pero a ras de ganar. Entonces la estrategia es vender mucho. ¿Qué es lo que pasa con Casio? Que nos ha despertado amor, que nos ha acompañado desde siempre. Y aquí quiero citar un eslogan de una marca muy reconocida en Colombia de cervezas, y es que las mejores cosas de la vida toman tiempo. Y se trata precisamente de eso. Cuando yo construyo una marca, esto se demora. Cuando construyo un concepto, esto tiene un enfoque relacional y se demora mucho tiempo. Muchas organizaciones, entre ellas Apple o Casio, o por ejemplo, hoy está muy de moda la gente que le gustan los relojes costosos, un reloj Rolex. Entonces tú dices, bueno, vale $10,000. ¿Con $10,000 puedo comprar otro reloj mejor? Claro que sí. Claro que sí, puedes comprar un Omega que es un poco más barato y también es alto valor. Puedes comprar un Gran Seiko que es japonés y también tiene materiales de primera. El asunto es que Rolex se ha demorado en construir una marca. Y te cuento una cosa. Digamos, supongamos que hoy nos sobran $20,000, Pablo, tú y yo, y estamos aburridos y queremos comprar 2 Rolex. Entonces dices, bueno, vamos a la tienda Rolex. Buenos días, sí, quiero un Rolex de referencia de ellos o lo que sea. Y nos dicen, doctor Pablo, doctor Helmut, la verdad, entran en una lista de espera. Entonces se hacen desear. No basta con que tengamos los $10,000 para comprar el reloj, sino que entramos en una lista de espera. Y ese paso es fundamental para hacerse desear. Mientras que vas a la tienda de la esquina que está Omega o está Patek Philippe, tú puedes comprar los relojes si tienes el dinero, pero en Rolex no. Tienes que hacer fila. Y eso hace parte de la estrategia de hacerse desear. Y entonces tú estás diciendo, ¿es la mejor marca por ese dinero? No.
pero se hacen desear y eso constituye un paso fundamental de toda la imagen que quieren proyectar a los demás, que es un reloj difícil de comprar, que hay que hacer una lista de espera, que si tienes uno ya es exclusivo, no solamente por el dinero, sino por todo el proceso que pasó para conseguirlo. Entonces, por eso te decía que es una suma de características que las organizaciones están fabricando para hacerse desear o para posicionarse en determinada manera o en determinada posición en el radar de las audiencias. Y viene la pregunta entonces consecuente que se espera. Okay. ¿Cómo pasamos de ese ámbito organizacional, corporativo, muy colectivo, muy abstracto, a hablar de la marca personal? Es exactamente lo mismo, tiene los mismos componentes, pero yo tengo la impresión, y tú me lo corregirás, que este concepto de marca personal no es tan viejo. Yo siento que eso es, o sea, no tiene más de 25 años. ¿Estoy equivocado? ¿Tú qué piensas al respecto? Pablo, la marca personal viene más o menos desde 1997, más o menos, y eso pasa, digamos, en un artículo que se llamaba o se llamó The Brand Called You, o sea, digamos, como el tema que te hace pensar de ti mismo. Esto viene de un autor, o digamos, se escribe Tom Peters en el 97, y el tema es que, digamos, que él sugiere que el individuo debe ponerse a pensar en sí mismo como una marca, al igual que lo hacen las organizaciones. Entonces, desde el 97 que se implanta o se traspasa este concepto de la organización hasta los seres humanos, y desde ahí se ha venido fortaleciendo con la auge del internet, con las redes sociales, con la necesidad creciente, digamos, de diferenciarse en entornos laborales y entornos creativos que son altamente competitivos. Entonces, sí tienes razón en del tema de los 25 años, viene desde el 97 y se acuña o esta persona sugiere que las personas deben o deberían actuar en ese concepto de venderse a los demás como lo hacen las organizaciones. Viene más o menos de ahí, finales de los 90. ¿Y cómo se construye precisamente entonces la marca personal? O sea, ¿tiene exactamente los mismos elementos de estas marcas comerciales que tú nos has hablado o tiene algún tipo de variación? ¿Cuáles consideras tú, digamos, que es como ese ABC de marca personal indistintamente de la profesión o el oficio? Yo diría que existen, digamos, 5 puntos. Lo primero es tener una identidad clara, es decir, tiene que ver con saber quién eres, con qué estás ofreciendo, cuáles son tus valores, porque de repente hay una sincronicidad de los valores que tú tienes con otra persona que resuena contigo. Entonces es saber quién eres, ¿ok? Tener habilidades y un propósito. Y digamos que aquí en el primer punto, que es la identidad clara, es tener o digamos que la autenticidad es clave para construir confianza, porque hoy digamos que todos los públicos están percibiendo como los contenidos pagos ya no les creen. Los influencers a los que les pagan una colaboración, eso ya no lo creen. Están contenido, estamos creando una cosa que se llama UCG o digamos contenido hecho por usuarios y eso es digamos lo que está en este momento una tendencia importante, ya no tanto paga. Entonces una identidad clara. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es una cosa que está en el canvas de la propuesta de valor y se llama propuesta de valor, es decir, definir todo lo que hago de diferente al otro. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo si me contratan a mí o lo contratan a él o hablan conmigo o hablan con otra persona? O sea, ¿qué tengo diferente y qué aporto que otros no pueden hacer con la misma eficacia? Siempre todas las personas, esto es importante que lo tengan claro, todas las personas tienen un fuerte, todas las personas tienen una cosa en la que destacan y es ahí donde yo debo trabajar. Es ahí lo que debo potenciar. El resto pues, lo voy subiendo de nivel, pero en lo que soy bueno, eso es lo que tengo que potenciar. Y esa propuesta de valor es muy importante para la marca personal. El tercero, digamos que es la coherencia y la constancia. ¿Ok? El tema de ser coherente a las organizaciones les está funcionando muy bien. Y básicamente es tener o mantener una comunicación alineada con los valores en todos los espacios en donde habitamos, sea digitales o presenciales, pero de forma continua. O sea, no funciona tener un impulso así como llegando a un valle y después de caer así largo en un precipicio, sino se trata de ser constancia. O sea, la constancia es importante en este tercer punto. El cuarto punto, que es una V llamada visibilidad, que viene de las 7 Vs del Big Data, hoy que está tan de moda, este tema de la visibilidad. La visibilidad es básicamente promocionarse o mostrarse en canales adecuados.
Entonces, si yo digo, vamos a hacer, Pablo, una comunicación para que la gente pague los recibos de la luz o del agua de su casa y sea únicamente para personas mayores de 80 años. Y elegimos el canal de TikTok o de Snapchat. No, pues entonces ahí no estamos, la visibilidad no va a funcionar porque nuestras audiencias no están ahí. Entonces, ahí viene el tema de LinkedIn o de LinkedIn, de portafolios, microblogging, redes sociales, eventos. Y aprovecho para decir esto, cuando las personas están de pronto de fiesta o están alegres, eviten escribir estados en WhatsApp, eviten hacer publicaciones, porque eso te va perfilando socialmente y digitalmente te hacen un perfil. Entonces no funciona tan bien. El quinto es básicamente una cosa que tiene que ver con la gestión y la evolución. Es decir, tu hoja de vida de hoy, Pablo, no es la misma de hace un año, ni es la misma de hace 6 meses o de la de hace 2 años. En algo tienes que haber evolucionado, no necesariamente en estudiar otra cosa más, pero sí, digamos, algunas habilidades que hace 6 meses no existían. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Entonces, hace un año era dijéramos, un plus. Ya hoy no es un plus. Hoy ya no es un plus porque hay tanta diversificación que digamos que se sobreentiende. Eso es como cuando te dicen, es que yo te contrato, pero es que te pones la camiseta. No, es que ponerse la camiseta se sobreentiende que es lo que tienes que hacer. No tengo que agradecerte eso. No tengo que agradecerle a mi hijo que tiende la cama. Pues es que es lo que tiene que hacer. Entonces tiene que ver con la gestión y la evolución. Y es revisar las metas, revisar las nuevas habilidades que tengo, en los contextos, si estoy moviéndome en contextos iguales o no, y tener una realimentación del entorno. Es importante que ese proceso de realimentación me esté poniendo en un lugar propositivo y estratégico para que esos 5 puntos siempre estén, digamos que en constante movimiento, porque la única constante que existe en este mundo es el cambio. Helmut, eso quiere decir que sí o sí, digamos, un profesional, sea el que sea, tiene que estar alineado con esas tendencias. Te lo pregunto porque, bueno, esto de todos modos es un proceso social. Hay gente que en los procesos sociales también le gusta mantenerse al margen. Por ejemplo, no, mira, yo opto por no estar tan conectado, no es lo mío, bueno, por diferentes motivos. Pero tú te arriesgarías a decir que el que hoy no esté sintonizado con esa lógica, no digo que todo el mundo se tenga que volver un influencer, no, pero que sepa manejar estos ecosistemas digitales y como tú dices, que hay un perfil digital de cada uno de nosotros, el que no lo haga está condenado que sencillamente a ser invisible. ¿Eso se está dando en todos los ámbitos o cómo piensas que eso se puede manejar hoy día? Si bien es cierto que no es que vayan a estar invisibles, sí van a tener una marca personal o un personal brand diferente porque se han decidido alejar, que es una posición también muy válida. Yo recuerdo a un escritor que sé que tú conoces, un periodista llamado Antonio Caballero, que para mí era una pluma, era de lo mejorcito que se podía leer en los años 90, 2000. Y cuando hay toda la transformación digital de los correos electrónicos y del email y de enviar las columnas por email, él desapareció. Porque él dijo, yo no sé manejar esto y no me interesa. Además ya era un tipo que estaba por encima del bien y del mal, pero nos privamos de seguir leyendo sus columnas, porque decidió no hacerlo más porque Internet empezó a existir. Nos privamos del tema. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay medios de comunicación que han, entre comillas, evolucionado hacia canales digitales, o porque el espectro electromagnético es muy costoso, o porque ya no tienen trabajo allá, o porque los medios ATL son muy cerrados, y esas voces polifónicas funcionan muy bien para dinamizar todos los debates que se dan a nivel de medios en Colombia. Y básicamente, si no estás en la escena, pues sencillamente estás diciéndome o estás diciéndole a los demás, hey, esta es mi posición que también es válida. Y te lo cuento porque hace muy poco en TikTok hay una tendencia llamada escucho pero no despido. Unas organizaciones se están contando los errores que cometen, lo graban, se montan en video el tema y el jefe está delante diciendo escucho pero no despido y escucha todos los errores de sus colaboradores. Y esto no necesariamente es una cosa buena. O sea, no es una buena tendencia, no me imagino una multinacional haciendo esto. Está más, digamos, orientado a la pyme o a la pequeña empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Es así como han decidido estar incursionando en redes. Entonces, son canales, son herramientas, pero el tema es como con un billete de 100.000 o de $20. Tú verás para qué lo usas, pero sí es importante que lo tengas.
porque si estás decidiendo competir en este mundo, por supuesto que debes conocer cómo son las cosas. No necesariamente volverte un experto en IA o un experto en redes, pero sí conocer su funcionamiento en aras de estar vigente y en aras de darle más, digamos, valor agregado a la profesión, al mundo, desde lo que sabes, utilizando sus canales, pero no pensando que los canales son el fin. Y bueno, Helmut, lleguemos a un punto que yo creo que sí es crucial en lo que nos estás contando. Y entonces ahora sí hablemos del campo docente. Yo no sé si arriesgarme a decir afirmativamente que la docencia está en crisis, pero sí estamos pasando. Definitivamente creo que desde el COVID-19 esto ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho, la juventud ha cambiado mucho. De hecho, Colombia ya sabemos que en el 2030 va a ser un país de viejos y que las generaciones actuales, llamadas generaciones Z y de las alfa y en adelante, parece que no quieren tener hijos. Y además hay una crisis de la juventud frente, bueno, a esa narrativa, hablando de narrativas, de es que si yo estudio y me esfuerzo voy a tener plata, voy a escalar socialmente. Parece que hay hoy día una tendencia de jóvenes en Latinoamérica y en todas partes del mundo que ya no comen el mismo cuento. Y traducción, tenemos menos estudiantes y cualquier institución privada pues hoy día está viendo eso, cómo genera nuevos programas. La Javeriana se ha inventado hasta técnicos y tecnólogos y bueno, no sé, o si nos virtualizamos, nos exigen aprender herramientas de educación virtual, de las inteligencias artificiales. Ahora sí, entonces, pero hablemoslo de esta forma, Helmut. El docente creo que tradicionalmente ha sido una profesión a veces muy romantizada, a veces estigmatizada en el plano latinoamericano. Eso, De acuerdo. como este señor, esta señora, que sí, muy actualizado seguramente, pero en un ámbito muy noble de yo le transmito cosas a mis estudiantes, ahí, dentro del aula, pero resulta que la educación ha cambiado. Un estudiante hoy día en tu experiencia, sobre todo un estudiante de esta generación, de estos nuevos que salen y dicen, bueno, los que quieran escoger universidad, ¿qué los está llamando a elegir una universidad? Pero ojo, ¿qué rol están jugando los docentes? ¿Para qué? Para que justifiquemos si vale la pena o no tener una marca personal docente. ¿Qué crees que está ocurriendo en ese ámbito de la juventud y de las universidades hoy? Bueno, pasan varias cosas, Pablo. Entre ellas, las personas hoy, bien como tú lo dices, a 2030, que seremos un país viejo, no están queriendo tener hijos. Y eso, digamos, son los alfa o los zeta que vienen creciendo, pero hay hoy, digamos, menos personas que quieren ir a la universidad. Y los que quieren, entonces, están definiendo por si las carreras tienen algo de tecnologías, por si tienen algo que puedan aprender a hacer rápidamente. Y entonces las universidades, bien como tú lo dices, como la Javeriana, ha hecho carreras técnicas. O sea, se ha dado cuenta que el mercado ha cambiado un poquito porque finalmente, Pablo, lo que pasa es que si no hay estudiantes y no hay nadie quien traiga el dinero, pues la cosa va a estar más complicada. Entonces pasan dos cosas. Nosotros, digamos, los docentes, esto se ha dividido, digamos, en dos bandos, Pablo, y en el bando número uno están los que creen que esta tecnología disruptiva y ya democratizada es una moda y quienes pensamos que esto cambió realmente las reglas del juego de todos los mercados y de todas las profesiones a partir de, como tú lo dijiste bien, el COVID-19. Yo estoy en el segundo grupo. Estamos ahí. Entonces, fíjate qué pasa. En el COVID, fíjate cómo eran las clases cuando estaba la pandemia. Encontramos muchos profesores que no sabían hacer una sala en Zoom, que no sabían prender la cámara, que no sabían conectarse, que no sabían cómo funcionaba. De ahí que el contenido de sus clases no pudo entregarse correctamente a sus alumnos, básicamente por una habilidad digital que no tenían. Por supuesto, no era culpa de ellos porque nadie los enseñó, nadie los preparó. O sea, aquí nos encerraron y nos tocó vivir aquí encerrados 6, 7 meses, 8 meses encerrados sin salir y tocaba trabajar. Entonces, ¿qué pasa? La gente puso las videollamadas o las clases mediante plataformas digitales como Zoom o Meet o Teams y muchos profesores no sabían hacerlo. ¿Por qué no tener esa competencia digital? Y eso digamos, los segregó un poquito. Ahora hay otras habilidades que tienen que tenerse. Yo no puedo hoy, como profesor Pablo, decirle a un estudiante, bueno, para la próxima clase me hace un resumen de lo que la Revolución Francesa aportó a América Latina y unos 3 puntos de vista importantes.
Eso es la inteligencia artificial. Si le preguntas bien, Adelante. entonces, si le pedimos a un estudiante que nos entregue un trabajo sobre la Revolución Francesa y sobre qué es lo que le ha aportado al mundo la Revolución Francesa en un texto y entregámoslo en 2 cuartillas, pues ese trabajo ya hoy no se lo puedo pedir. No porque la Revolución Francesa no siga aportando cosas, sino porque la forma en que yo le pido al estudiante esto lo puede resolver fácilmente con una inteligencia artificial si le sabe dar los prompts correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos pone en un papel más propositivo y nos pone en un papel donde tenemos que generar más estrategias para que el conocimiento sea entregado. Yo, por ejemplo, hago mis exámenes de una manera que mucha gente odiará, e inclusive hoy tengo uno a las 6 de la tarde. Yo mis exámenes los hago en papel y un esfero. Punto. O sea, esto funciona como cuando hay superhéroes y dentro del arco narrativo el dios de ese universo quiere que el superhéroe pelee sin poderes. Yo también quiero que ellos escriban sin inteligencia artificial. Y eso me exige a mí saber bien mis contenidos para poderles corregir y que yo tampoco use alguna ayuda, sino inmediatamente. Entonces, si ellos responden con esfero y no de memoria, pero digamos argumentativamente, la cosa funciona. Pero no puedo poner trabajos de hagan un resumen de tal cosa, porque esos resúmenes ya los hace muy bien la inteligencia artificial. Es decir, hay profesiones que por supuesto van a cambiar. Hoy tú por ensayar una cosa, redáctame una crónica sobre tal cosa y le das todo perfectamente. Es impresionante el nivel de cómo escribe y cómo el lenguaje de la inteligencia artificial hace la crónica. Obviamente no hay tonos moralizantes como nosotros los podríamos proponer, pero es una excelente estructura para partir. Entonces, no podemos preguntar y podemos poner esos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? De esos dos bandos que hablábamos, entonces, estas personas que no están sintonizadas con lo que está pasando y que están pensando que esto va a pasar, pues el tema es que ese tren los va a dejar. El tema es que el barco los va a dejar. O sea, fíjate tú una cosa, si tú quisieras incursionar en TikTok hoy, Pablo, ya tendrías el tema más difícil, pero como lo hiciste hace rato, ya sabes cómo es la mecánica. Pero si hoy quisieras incursionar, dices, pero es que ya alguien está haciendo también el tema de runas, pero es que alguien también está haciendo el contenido, pero tú tienes una autenticidad porque ya lo has hecho desde hace tiempo. Entonces, aquí quiero citar al CEO de General Electric, un tipo que puso a esa empresa dentro de las 20 organizaciones más importantes del mundo durante 20 años, y General Electric lo que hacía era ollas, teléfonos alámbricos, pero hoy hace turbinas de avión, hace gemelos digitales y hace, digamos, energía renovable. Y él dice, las tendencias no hay que ponerlas inmediatamente, pero tampoco hay que olvidarlas. Un buen CEO las tiene ahí, va probando, pero vamos cambiando. O sea, tenemos que ir cambiando a medida que el universo avanza, porque si nos quedamos en el papel nostálgico, pues la cosa no va a funcionar. Y si el cambio en las universidades depende de nosotros como docentes, entonces tenemos que estar en un papel propositivo, porque de aquí a mañana esto sigue bajando de estudiantes y entonces las crisis, ahí ya está más difícil el tema. A eso iba a preguntarte, claro, sin ser apocalípticos, pero digamos cada vez más la labor docente, bueno, o es una labor que tiende a ser a veces complementaria de una labor que a veces se tiende a ver como la principal, o sea, gente que dice, no, yo trabajo, pero doy unas horas de clase, algunos no lo dedicamos de tiempo completo y es todo lo contrario, o sea, desde lo docente vamos, tenemos alguna consultoría, tenemos un proyecto aparte. Otro lo tienen que distribuir de una manera más equitativa. Bueno, eso depende de la situación de cada cual, pero obviamente eso ha obligado a que el docente en muchos casos, eso sea una persona que se mueve en varios campos, en varios escenarios. Ok. Hablemos específicamente del docente, Helmut. Ujú. ¿Sirve tener una marca personal docente? Y te lo pregunto porque, insisto, a veces de pronto el docente quedó o muy anclado a la marca institucional, o sea, sí, yo soy docente de tal institución, de la Javeriana, de la Santo Tomás, de la Universidad de los Andes, y pues si hay ahí un contrato bueno, que se renueva, como que la misma marca lo absorbe y simplemente es presentarse, soy profesor de esto. Pero, Ujú. ¿de qué sirve y por qué crees que hoy día hay mucho docente universitario y de colegio que incluso empiezan a incursionar
en construir una imagen personal incluso en redes sociales. ¿Qué tiene que ver la marca personal con la profesión más allá del saber utilizar tecnologías? O sea, ¿de qué vale construir unas narrativas en la marca personal docente? Tiene muchas funciones, o digamos que algunas bastante importantes, y quiero aquí citar un caso, digamos, personal de una cosa que pasa en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Comunicación Social, o en la carrera de Comunicación Social, como le decimos allá. Eh, los estudiantes de último semestre, ellos tienen que hacer sí o sí tesis, o sea, todos tienen que escribir, todos tienen tesis. El asunto es que ellos son los que eligen a sus tutores de tesis. Sí, entonces quiero que te imagines ese tema. O sea, si tú tienes muchas solicitudes a tu correo, profe Pablo, es que yo quiero que usted sea mi director de tesis. Si tienes 5, 6, 7 solicitudes de tesis, entonces es porque has hecho el trabajo bien en términos de mostrarte para que te deseen y para que quieran que seas su director de tesis. De ahí para allá hay otro trabajo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú sacas tesis y cuando tus tesis que has hecho, los demás jurados te las avalan y dicen, qué buena tesis, entonces se cierra el círculo y se complementa. Entonces tienes un buen manejo ante las personas que te eligen para hacer tesis, y también tienes muy buena imagen, o un muy buen canal ampliado frente a las personas que son tus pares. Y eso es un complemento pues bastante importante en el caso que te estoy contando de Javeriana. Además, porque quiero que hacerme entender una cosa. Todas las tesis allá te las pagan. O sea, no es un trabajo que esté dentro de La nómina. el plan de trabajo. Entonces, si tú tienes 4 tesis, te pagan 4 tesis. Y si tú tienes que leer tesis, también te las pagan. Entonces, fíjate que en este caso es importante el personal brand. ¿Por qué? Porque te has vendido como tal cosa. Porque has dejado una imagen en los estudiantes. ¿Ok? Que es una cosa que ya viene con las evaluaciones docentes. Aunque eso digamos que hay que cogerlo con pinzas, pero sirve mucho. ¿Por qué? Porque tienes un perfil, porque estás mostrándote de determinada manera, pero ojo, no basta con mostrarse solamente, porque hemos tenido ejemplos de todo en la vida. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que cuando decimos este producto es hecho en China, tenemos como una denotación de que eso es malo? Eso ya se acabó hace Sí, rato. hace rato, se acabó. Producir en China es costoso y es muy bueno. Fíjate los carros BYD, Build Your Dreams. Son carros que cuestan más de 100 millones de pesos, son eléctricos, y las personas que lo compran no se bajan a otra cosa. Y tú ves todo este desarrollo que China tiene sobre TikTok. ¿De dónde es? ¿Y en dónde editas? En Capcom. ¿Y Capcom de dónde es? China. ¿Y cuál es la empresa que acabó con esta famosa de cámaras GoPro? Se llama DJI, que es de China. Y llevaron de las cámaras en la tabla de surf, en el casco de la bicicleta, lo pusieron en drones. Y son los reyes. Los carros chinos están barriendo digamos, con la modalidad eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que mucho tiempo se demoraron, y hoy que una cosa diga Made in China ya no es sinónimo de que es De una algo cosa. feíto, sí. Se demoraron tiempo. Entonces, fíjate que es un enfoque muy relacional, pero sí o sí se demora. Una vez cuando ya lo tienes, entonces entra otra cosa de poderte mantener ahí, que es lo que Apple ha hecho perfectamente. Tú miras los teléfonos, el teléfono más vendido del 2024, de los 10 primeros, 7 son iPhone. Pero entonces decimos, un momento, pero es que un teléfono que vale 5 millones de pesos. ¿Y por qué los de 900,000 no están? ¿Por qué los de 600,000 no están? Porque se han hecho desear. Entonces fíjate que el dinero no es una limitante para comprar un teléfono, porque son los más vendidos y llevan repitiendo ese ranking muchos años. Y no es que el Xiaomi no funcione, no es que el Samsung sea malo, es que el otro lo ha hecho mejor en términos de venderse, no que sea el mejor. Pero pasa una cosa, y esto es una cosa que de verdad lo digo con amor y digamos, con conocimiento de causa. Cuando tú te migras a este sistema y pones ya las manos en cualquier dispositivo Apple, ya no te quieres devolver a Windows, no te quieres devolver a Android. ¿Por qué? Porque aquí te facilita todo. Y es alguna especie de magia, de sortilegio, que dices, es que ya no me quiero salir de aquí. Ya tú mira, ¿cómo era hacer el tema de unos audífonos de que tú ¿cómo se llama en español? Los pongas a sintonizar con tu teléfono. O sea, que los conectes con el teléfono.
En Android tú los destapas, que ponga el cero, que empareje, que Bluetooth, que prenda el Bluetooth, cero, cero, sí, enlazar, sí, ok, listo. ¿Cómo es en Apple? Pones el teléfono, entonces pones el teléfono aquí y coges los audífonos, los destapas y se acabó el problema. No hay que hacer nada más. Nada. Y ya. Y ya, pones yo estoy aquí transmitiendo un iPad. Pones un iPad, ¿no? Abres acá y aquí abres un MacBook. Y no hay que hacer nada, inmediatamente tienes dos pantallas sincronizadas. Esas cosas son las que te ponen en una posición estratégica frente a organizaciones que no lo hacen. Igual pasa con las personas. Entonces yo quiero hacer la tesis con el profe Pablo, sí, pero es que el profe Pablo tiene ya 6 tesis y puede hacer 7 si él quiere y puede, pero ha sido porque es un trabajo que tú has hecho. Porque digamos que a ti te abre la oportunidad, pero que los alumnos ya te quieran, es un trabajo tuyo. Excelente por ese lado que nos estás hablando. Es decir, que es una marca que nos ayuda, por ejemplo, a posicionarnos en nuestro público interno, que son los estudiantes. Y cuéntanos, bueno, ¿qué otros ámbitos de la narración de hoy día nos pueden ayudar a fortalecernos ante otros públicos, sea porque o más adelante consigamos nuevos espacios laborales o porque con esos nuevos públicos sencillamente ampliamos nuestra imagen o como tú dices, nos hacemos desear, o sea, como un docente o una profesión, pues que digamos ha sido caracterizada como algo muy noble, pero como te digo, a veces como parece ser muy encerrada en el aula, muy en la institución, ya lo empezamos a ver es como un trabajador moderno, efectivamente adaptado al siglo XXI, como alguien que se hace desear. Y te lo pregunto porque, claro, a veces pareciese que al docente se le exige una cierta humildad, así sea obviamente una figura muy importante a nivel intelectual, pero como que siempre hay un dejo moral de no, tú estás es para servirle a tus estudiantes, dar ejemplo, porque al parecer, pues bueno, el personal brand das como al revés, chicanea, muestra que eres diferente, gánate el mercado, seduce. No, no digamos que es incompatible, pero hay una especie de choque. ¿Qué otras narrativas o qué otros escenarios son importantes en la marca personal docente y que le pueden favorecer precisamente a este profesional? Bien, es un punto muy importante y espero no ponerme muy trascendente. Si voy aquí poniéndome muy místico, me vas cortando, por favor. No, para nada. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos una necesidad, Pablo, porque nuestros estudiantes están siendo personas que cada vez están sintiendo más falta de algo. Siempre les falta algo. O sea, hoy básicamente ellos que tienen en promedio 20 años, tienen el estrés de un hombre de 60 años hace 50 años. Y muchas personas creen que es mentira. No, para ellos es real. Los casos de estudiantes que cada vez están más en atención en psicología, cada vez me llegan más excusas porque están internados en clínicas psiquiátricas y esto no era normal hace unos años. Se ha convertido en una Total. tendencia porque algo les falta. Hay un tema que es un vacío interno que se les genera y no se llena con nada. Entonces el tema de la gratificación instantánea, el tema de esta dopamina todo el tiempo, los ha vuelto seres que quieren, digamos, escuchan una canción en YouTube y no se soportan el anuncio y si se están bañando sacan la mano mojada para saltar el anuncio porque no quieren algo que les moleste. Quieren vivir básicamente como unos monjes, ¿no? En el monte y todo es perfecto porque allá tú puedes meditar, puedes hacer todo y puedes estar tranquilo. El problema es que vivimos con los demás, vivimos en sociedad y todo es un caos y eso no lo soportan. No les gusta a veces el ruido, no soportan que otro compañero hable. Entonces nosotros, para fortalecer ese personal brand, nos hemos tenido que convertir casi que en sus terapeutas, casi que escucharlos y decir, oye, mira, siento que te pasó aquí, no estás rindiendo, veo que tal cosa, tengo que elevar el tema de la facultad. Y entonces empiezan a decir, no, profe, es que en mi casa, es que mi papá me dijo que no servía para nada, es que me echó, es que no le gusta a mi novio, es que tal cosa, es que tienen una crisis de identidades. Y entonces, digamos que estar en temas empáticos con ellos funciona muy bien para que tu marca personal como profesor Pablo la tengan ellos en su cabeza y hasta en tesis te agradeceré, yo le agradezco al profesor Pablo porque me guió y me soportó en los momentos donde no estaba desesperado, por ejemplo. Entonces eso ayuda al personal brand.
que no solamente es que lleguemos al tablero y llenemos de teoría la cosa y llenemos los autores y demos un marco teórico y entonces ahora ustedes hacen 50.000 exposiciones y yo los califico. Ya no se trata de eso. Ya no se trata de eso y mucho menos en un pregrado donde ellos están es para recibir, no para otorgar. Otorgar más adelante, pero sí tienen que recibir mucho. Y entonces esa empatía humana que tenemos nosotros con ellos, digamos, aparte del tema académico, pero que va siendo casi que un valor agregado de nosotros, eso nos ha posicionado y nos ha puesto en una posición más estratégica de quien no lo hace, de quien los está juzgando todo el tiempo, de quien los está reprimiendo, de lo quien los está juzgando. Y eso finalmente los aleja de la universidad. Eso finalmente los aleja de las clases. Mucho menos, mucho más, digo, en las universidades donde las fallas no importan, hay muchas universidades donde las fallas no importan, y si el estudiante falló 10 veces de 16 semanas, pues no importa. Sí importa porque se perdió todo el contenido, pero si falla esa clase, si no le gusta, es porque algo pasa. Es porque no siente resonancia con el tema, es porque siente que el profesor no lo escuchó, o otros dirán, es que el profesor no está para escuchar a estudiantes. Yo diría que eso ha cambiado un poco, porque ellos pasan mucho tiempo con nosotros. Están toda la semana viéndonos varias veces. Entonces, algo que te aporta el personal brand es poder escucharlos, no tener un papel de señalamientos ni comportarse como juez y tratar de ser empáticos con lo que les pasa. Eso ya te pone en una posición distinta y hace que tu dinámica mejore. Hemos visto, Helmut, que hoy, precisamente por este mundo del TikTok y todo, muy acorde con lo que dices, yo he visto cuentas de profesores, incluso de profesores de colegio, obvio que también de universidad, y uno ve como dos tendencias, precisamente una, la de los contenidos que salen del saber del profesor, sea antropólogo, sea comunicador, sea ingeniero, biólogo, químico, o sea que los contenidos que usualmente transmiten el aula los vuelve, bueno, una narrativa supremamente interesante, pues como para mostrar que es muy dinámico. Otros lo enfocan mucho precisamente hacia las historias de la vida cotidiana, mostrando eso, que son muy humanos, que tienen empatía con sus estudiantes. No sé, en ese momento se me viene a la cabeza mucho un profesor que la gente quiere mucho, el profe Jordi, es un tipo pues que además tiene ya muchísimos seguidores Claro. en TikTok, es impresionante, es un rockstar, Sí. es un tipo, en el buen sentido de la palabra, sencillo, humilde, Sí. un carisma que lo puede tener muchos profesores del ámbito, pues, de los colegios y sobre todo el colegio distrital, pero el tipo la está rompiendo, o sea, y la rompe con un celular, sin mayor tecnología, sino lo que tú dices, generando unas historias que atrapan, se hace desear. Helmut, te quisiera preguntar, ¿cuáles son, bueno, para un docente que hoy día, oiga, bueno, venga, yo me quiero medir a construir más mi imagen personal, mi personal brand, pero ya obviamente vinculándola con todo este sistema de comunicación digital, ¿cuáles son los formatos, cuáles son las tendencias con las cuales pudiésemos comenzar y que nos ayuden a contar historias? Bien, hay muchos formatos, digamos, del personal brand que nos pueden ayudar y esto, digamos que tendríamos que trabajarlo desde la autenticidad. Porque fíjate que el tema que tú me cuentas del profe, que es tendencia en TikTok con el celular y todo, ¿por qué funciona eso? Porque básicamente es un contenido, porque ahora se le llama contenido, es un contenido hecho con autenticidad. Y entonces esos contenidos están siendo valorados. Entonces lo importante es que sea algo auténtico. Y por eso te decía al principio que es reconocerse lo que yo soy. O sea, yo me reconozco como un profesor de un colegio distrital que solamente tiene un celular. Bueno, vamos a hacer un celular. Hay gente que he visto que en TikTok enseña coreano todos los días gratis, enseñan japonés gratis. Otras personas enseñan desde una maloca con un teléfono, matemáticas. Pero el tema es que han sabido imantar los temas que a los estudiantes les gusta y lo han mezclado y los han puesto en términos de lo que enseñan. Eso funciona muy bien. Entonces, funciona muy bien el formato, cualquiera que sea, pero ser auténtico. Ahora, una cosa muy importante, si tú eres el profe Pablo en TikTok o eres el profe lo que sea en TikTok, no puedes tener 5 o 6 canales abiertos para no atenderlos. O sea, regla de oro. Tengo un canal y ese canal constantemente lo actualizo, constantemente estoy creando contenido para ese canal. Si tengo 5 canales, por supuesto tengo que hacer un ejercicio transmedia y hacerlo y volverlo para ese formato, entonces es más trabajo. Pero
estar actual con los contenidos. Segundo, si estás incursionando en redes sociales, es importante que respondas los contenidos. Hoy, las organizaciones que no responden no se ven bien. Las organizaciones que se callan no están bien vistas. Entonces, tengo que estar respondiendo los comentarios, todo el feedback que la gente me tiene. Y eso, de repente, invitarlos de pronto a un live que yo haga pudiera ser importante. Eso va generando cercanía. Ahora, ¿cuáles, digamos, son los formatos? Hay muchos formatos. A mí me gusta mucho, digamos, el storytelling. Me parece que es una cosa que está funcionando bien hoy y eso, digamos, tiene bastantes cosas que lo componen. Generalmente la gente piensa que es contar una historia de manera agradable. Entre comillas, sí, pero es una cosa muy general porque eso tiene muchas cositas chiquiticas que es importante desmenuzarlas para poder construir un buen storytelling. Lo segundo es básicamente, tiene que ver en plataformas digitales, utilizar un buen lenguaje. ¿A qué me refiero con buen lenguaje? No es la forma de hablar. TikTok tiene su propio lenguaje audiovisual. Instagram tiene su propio lenguaje. X o Twitter tiene el propio. Identificar en lo que soy bueno. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, pero has visto que los canales de televisión grandes, o sea, Caracol, RCN, todos, ellos tienen cuenta de TikTok, pero no saben usar TikTok. No, porque replican exactamente lo mismo que aparece en el televisor Exacto. ahí. Entonces, no están haciendo. Yo, por ejemplo, hay independiente, digamos, de la afinidad política del tipo que te voy a decir, hay un tipo que yo sigo mucho, que se llama Joe Rogan. Joe Rogan se inventó los podcasts en el mundo. O sea, él hace un podcast en YouTube hoy y mañana tiene 90 millones de reproducciones. Cualquier medio de comunicación tradicional desearía esas audiencias. Pero ¿qué es lo que hace Joe Rogan que lo hace tan auténtico? Primero estamos hablando de un tipo que se dedica y es empresario de deportes de contacto, pero tiene un podcast y tiene unos invitados de lujo. Entonces, uno, tiene invitados importantes. Dos, sus podcasts no son para TikTok, son para YouTube, porque es en formato 16 novenos, es un tema que demora hora y 40 y la gente se devora esas horas y 40 y tiene 90 millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque hay autenticidad. Entonces, si lo tuyo es escribir, pues no vas a YouTube, no vas a TikTok, vas a X. O vas a una red donde puedas escribir y haces un blog. Si lo tuyo es que a ti te fascina la fotografía, tal vez Instagram o Pinterest funciona mejor. Pero si a ti lo que te gusta son los directos y está en formato alto, TikTok es lo tuyo. ¿Ok? Hay un tipo Pablo, que se llama Nicolás Fishman. Es un argentino y el tipo tiene un canal que se llama Suprapixel. Hasta el nombre es maravilloso. Ya el nombre se agregó gente que sabe de temas de tecnología. Y tú, digamos, vamos a hacer la revisión de este vaso de agua, ya Pablo y yo. Entonces miramos tal cosa, listo. Cuando Nicolás Fishman hace la misma revisión del vaso, nos está diciendo hasta qué grosor es esto, cuánto hay de aquí a aquí, esto si se calienta, qué pasa si hago hecho agua caliente o agua fría, cuántos mililitros le caben, es que lo dejé en la nevera 8 días y lo puse a prueba. Y es un tipo que tiene millones de visualizaciones. Y básicamente se dedicó a ¿qué? A los videos de YouTube. A él no le funciona TikTok. Entonces es importante que en los formatos yo tenga algo fuerte. No me puedo dedicar siendo un canal como Caracol o RCN a hacer contenidos para Instagram, que después voy a ver en TikTok. Igual, tengo que trabajar los formatos y tengo que entender las herramientas, tengo que entender cómo funciona el tema para poder así generar un alcance mayor y que la gente sepa y me diferencie mi contenido de los demás. Pero quiero que hablemos de algo. Tú y yo tuvimos la oportunidad de conversar, bueno, previamente a la producción de este video podcast, así improvisadito, chévere, y me hablabas que hoy día hay una tendencia storytelling presente muy vinculada con Pixar. Y tú me decías, mira, eso es excelente, por ejemplo, para los docentes que quieran empezar a hacer storytelling. Háblanos, bueno, ¿eso en qué consiste? ¿Cómo empezamos a armar o cómo podemos empezar a jugar con este tipo de narrativas? Bien, el storytelling, digamos, tiene varios tipos y también varios arcos narrativos o argumentativos. Entonces se trata, digamos, de mezclar, de hacer estas mezclas entre los tipos y los arcos narrativos. Entonces, el tipo, digamos, de storytelling para del personal brand, perdón, sería un storytelling personal. O sea, una cosa que cuente la vida de una persona, los riesgos, todo lo que ha tenido que pasar, poner ese tono humano en el tema.
pero eso solamente es el tipo. Ahora, la estructura, ¿cómo es? Yo no sé si Pablo ha visto algunas presentaciones, perdón, no presentaciones, ¿has visto alguna película de Pixar? ¿Alguna vez una película de Pixar? Sí, claro, ¿Has pues visto Pixar alguna vez? es, claro, muchas películas de Pixar. ¿Algunas que te acuerdes o ninguna en Pues especial? creo que la saga más famosa, Toy Story, pues creo que Hey, como la marca, pero yo, la principal para mí siempre yo no era sé Toy Story. si tuviste alguna vez una película llamada Cars, de carros. Claro, pero claro, además que mi hija estaba en pleno apogeo, en plena edad, donde uno se veía eso hasta 80.000 veces, claro. Bienvenido al club. A mí me tocaba lo mismo con mi hijo, que ya hoy tiene 15 años, y Mm, él creció pensando que el Rayo McQueen era el mejor carro de carreras de la historia. total. ¿Cómo es la secuencia del storytelling tipo Pixar? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, Pablo. Entonces voy a tener este teléfono acá. Excelente, excelente. Entonces Entonces, para vamos, invitar a todos los que están viendo este video a esta mini clase, qué bien, vamos a explotar a bien. Helmut, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos este teléfono acá, ¿ok? Queridos asistentes a la clase y Pablo. Entonces voy a contar la historia de este teléfono, del que tengan en la mano, o de un reloj, o de un lápiz, de lo que tengan en la mano. Puede ser cualquier elemento, igual va a funcionar. Entonces vamos a mirar este teléfono. La secuencia Pixar siempre empieza por dos puntos. Érase una vez. Y ahí voy a describir qué era este teléfono. Entonces vamos a hacerlo con Cars, de la película Cars. Érase una vez, entonces el Rayo McQueen, eres una vez un carro que se creía el rey de todos y tenía un amigo que se llamaba Mac, que era el del camión, y no tenía luces porque él corría de día en pistas para carreras. Después de Érase una vez, sigue una cosa llamada Todos los días. Así, todos los días, dos puntos. Todos los días el Rayo McQueen iba de sala de rueda de prensa en rueda de prensa con Mac y tenía una vida feliz, tranquila, no sé qué. Después de todos los días, hasta que, y en hasta que hay un giro argumentativo, un giro de la historia. Dice, hasta que el Rayo McQueen un día se perdió en la carretera y conoció Radiadores Springs. Después dice, después de que pasa, hasta que viene, por eso, dos puntos, por eso conoce a la Bella Sally, por eso construye la carretera, por eso conoce a Dot Hudson, que le enseña a correr, y después sale una cosa que se llama y finalmente gana la Copa Pistón, finalmente se hace amigo de Mate y quedamos listos para la película Cars 2 y lo que nos queda es facturar. Eso es una historia o una estructura Pixar que nunca va a fallar. Entonces, en este caso con el teléfono, podemos decir que todos los días el teléfono estaba en mis manos hasta que un día se perdió. Y por eso fue que yo conocí a una persona que me lo entregó y ahí voy hilvanando la historia. Y eso es un storytelling personal. Hay otras secuencias que se utilizan, y aquí solamente quiero mencionar una, que es una secuencia in media res. Y sé que Pablo ha visto esta tendencia mucho en TikTok. Entonces vamos a hacer una cosa. El video de TikTok empieza por la parte más álgida, por la parte más complicada. Y después cuento la historia de cómo llegamos ahí. Esto se llama secuencia en media res. Es como CSI. Es como cuando Gabriel García Márquez escribió el día en que mataron a Santiago Nazar, o la noche que mataron a Santiago Nazar. Y ahí para allá hay 200 páginas. Claro, uno tiene, hasta que llega uno al momento de la muerte. Eso es una secuencia en media res y también funciona muy bien para el storytelling. Pero bueno, pero también están hablando hoy día de otro tipo de estructura, ¿no? Helmut, me refiero que entonces, por ejemplo, dicen bueno, depende de cuál sea tu propósito, el Sí. famoso hook, ¿no? Cómo enganchar, digamos, porque esa es la otra, ¿no? Hoy día tenemos públicos que si en los primeros 3, 5 segundos no los tomaste, van a hacer Ajá. scroll, por lo menos en TikTok. ¿Cómo debe funcionar eso? Porque la estructura que tú nos dices es muy buena y yo también considero que funciona, pero en un mundo donde a veces el video tiene que durar un minuto, Uh-huh. ¿cuáles son esos tips que tú has visto que hoy día se están aplicando en este tipo de formatos? Ok, la secuencia en red funciona muy bien porque el gancho es el punto más álgido del video. Ahora,
¿Qué cosas funcionan como gancho o como si estuviéramos en periodismo se llamaría como un clickbait? El asunto es que el gancho te atrape y que sea algo bueno, porque también hay una decepción, Pablo, y es que si yo te agarro y te cojo el gancho y después no te entrego nada, entonces la gente empieza a comentar, ay, 1 minuto perdido en mi vida, les ahorro el tiempo, no pasa nada. Entonces hay una decepción. Entonces, ¿cuáles son los ganchos? Todo lo que la gente evita hacer, debo hacerlo. Todo lo que el otro evita hacer. Por ejemplo, decir cuando se desliza un video y me encuentro, digo, no, espera, no pase. Mire, yo le cuento tal cosa, tal. Eso genera un poquito de atención. Es muy difícil, sí, porque finalmente las métricas vas a ver que al principio están muy altas y si el video no funciona, pues van cayendo. Entonces, los ganchos son básicamente sorpresas, son sonidos y es básicamente todos estos elementos semióticos que generan o desesperación o generan emoción o generan una promesa. Entonces tú ves videos llenos de utiliza esta frecuencia y déjala en privado y no sé cuánto dinero te va a llegar. Sea cierto o no, la frecuencia es utilizada y el sonido es guardado, que es básicamente lo que importa. Entonces, prometer algo que juegue con las emociones de las personas funciona muy bien de gancho. ¿Por qué? Porque en TikTok funciona la cosa muy rápido, porque todo va rapidito. Y no sé si a ti te parece, pero los videos de TikTok mucho más exquisitos en la atracción y esto de estar como pegaditos es los videos más cortos, porque cuando hacen de 10 minutos como que se perdió la esencia. Vete a YouTube, o sea, para eso existen otras plataformas. Entonces es emocional el tema con YouTube. Basemos a eso que te estaba casi que anunciando. Tú dices, es muy normal que hace la gente, empieza a hacer sus storytelling, sus contenidos, y tengo 3 plataformas, pues en las 3 envío lo mismo, lo que algunos llaman producción espejo, estoy de acuerdo, Okay. pero ¿qué tips podemos darle a la gente que dice, bueno, soy docente, quiero empezar a crear mis narrativas? ¿Cuáles son las diferencias, al menos entre las principales plataformas? O sea, hablemos de TikTok, Instagram, YouTube, X y LinkedIn. Nos han dicho, ¿cuáles son como, según tú, esas características que deben ser diferenciales a la hora de crear narrativas para cada una de ellas? Bien, en TikTok funciona una cosa muy importante, Pablo, y es que lo primero es comenzar fuerte. O sea, en TikTok debo comenzar fuerte porque estoy deslizando y lo primero es, básicamente en TikTok no puedo esperar medio segundo para que empiece un audio. O sea, el audio es de una y el corte va de una. O sea, deslizo y ya empecé. Porque pareciera que yo no escucho bien digamos, la historia o la primera parte de la oración que va en un TikTok, pero cuando una persona viene a deslizar, sí la escucha. Entonces es importante eso. El corte debe ser bien a ras y de una. Lo segundo, explicar una sola cosa. No puedo estar en TikTok o intentando ser TikToker y explicando 20 cosas al tiempo porque la mente está consciente en una sola cosa y el video va a tener muchas reproducciones. Tercero, digamos en TikTok es importante incluir texto en la pantalla y esto ya es una cosa un poco más técnica, evitar dejar textos a los lados y arriba, sino todo en el centro, es básicamente como un margencito de la caja de seguridad y ahí explico todo para que haya espacio para que la gente haga zoom y ver las cosas muy bien. Y finalmente en TikTok también es importante que yo cierre con una invitación. Y esto lo están haciendo muchas personas que quieren escuelas de formación o escuelas hasta de pensamiento, de corrientes de lo que sea, siempre cierran con una invitación. Entonces dan un poquito de conocimiento de lo que es un curso, por ejemplo. Si quieres aprender más, entonces contáctame al DM y escríbeme la palabra tal para enviarte tal cosa. Siempre tengo que cerrar en TikTok así. Ahora, en LinkedIn o en LinkedIn, ojo con las fotos que ponemos. No voy a poner la foto de la fiesta que hubo el fin de semana pasado y nos tomamos una foto cuando ya estábamos, mejor dicho, absolutamente perdidos. No, esas fotos no se pueden poner en LinkedIn. En LinkedIn hay que poner cosas gerenciales, cosas que me inviten a hacer networking, que yo tenga mucho espacio para hacer contacto, porque si no, no voy a ser tenido en cuenta, ¿ok? En Instagram es el espacio para sacar lo mejor de las fotografías. En Instagram tengo que ser todo lo que pueda, todos los dotes, digamos, de fotógrafo, de retocador que yo tenga, de concepto, de los colores, tengo que sacarlo ahí. Ojalá en formatos cuadrados 1 a 1, que fue como nació esto, y ojalá que haya muchos carruseles, es decir, que tenga
muchas fotos, 10 fotos de un tema. Por ejemplo, si me dedico a viajes y entonces estoy viajando en varios países, ojalá una foto por cada país. Y ojalá si la foto tiene un mensaje o un texto, funcionaría muy bien. En Facebook, bueno, Facebook sigue siendo la red más grande, pero ya digamos está destinada a otro tipo de personas y ya no hay a quien más clavar una cuenta de Facebook en el mundo. En Twitter o X tiene una particularidad y es que tú encuentras de todo. Twitter y X se volvió una plataforma donde no existe el filtro. Parece una sucursal de páginas para el entretenimiento adulto, parece una sucursal de donde vendieran armas. Es una cosa increíble en Twitter. Pero en Twitter el secreto es decir muy poquito, como empezó esto con 140 caracteres, aunque ya no es así, pero decir muy poquito y siempre mandar o tener un landing page, siempre ir a otra parte. Ahora, si quiero generar controversia, tengo que abrir hilos para que la gente, aunque lo mismo pasa en threads, pero siempre enviar una landing page, es decir, siempre enviando a una parte donde los reciba y pueda ampliar el mensaje. Excelente, no, pues Helmut, creo que nos has dado hoy varios tips que era precisamente el objetivo de este video podcast y de hecho vamos también mostrando cómo un par de docentes pueden eso, generar una conversación bien interesante que Sí, pueda tener otros públicos. Esto es un formato que, por ejemplo, va a servir muchísimo para YouTube, seguramente si uno edita ciertos fragmentos claro. puede servir para Instagram y TikTok, que es un poco también el guiño que le hacemos a las personas que están tomando este curso. No, pues Helmut, obviamente supremamente agradecido No, por haber aceptado esta invitación. Creo que nos has dejado como con muchas ganas de explorar, obviamente en la descripción del video, pero también en la plataforma de este curso. Vamos a dejar esos enlaces, vamos a dejar esas lecturas que tú nos has mostrado por ahí. Y bueno, a todos ustedes los invitamos a que se vuelvan a conectar, por supuesto, a otros de los materiales, a otros de los contenidos de este curso de manera espontánea, que espero que estén disfrutando muy bien. Y a quienes los están viendo ya por fuera de ese curso, llámese YouTube o cualquier otro canal, bueno, espero que estemos aprendiendo mucho de lo que es la marca personal aplicado en un oficio tan noble como es la docencia, el mundo de la academia. Chao, chao. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión.